Entonces vamos a ver un poquitito, bueno, acá está parte de lo que son las arañas, pero solamente como introducción en algunos casos que las he explicado. Entonces las picaduras que ya hemos hablado, ya han visto ustedes lo que pueden, todo lo que ocasiona esto, el dolor agudo, punzante, por la característica en sí, resumiendo los diferentes tipos de arañas, ¿no? O sea, no todos hacen, algunos inclusive producen esta especie de mordedura que aparentemente es mucho más fuerte. Y la piel se empieza a necrosar en muchos de los casos dependiendo del tipo de araña. En el caso de la mordedura por araña de la viuda negra, casi siempre todo lo que ustedes han mencionado, dolor, hinchazón y a veces cólicos y una sudoración terrible. Entonces, la mayoría de esto es por reacciones tóxicas en el organismo y sobre todo lo que hay que hacer en esto y que es muy importante es el diagnóstico, ¿no? Para ver qué tipo de araña es la que está ocasionando esto, o sea, tratar de descubrir. En esto del diagnóstico se dice que los tipos de los tipos de herida que produce cada una de ellas es ligeramente diferente, ¿no? Entonces ahí, que de pronto ustedes han revisado, no lo han dicho ustedes, alguno de ustedes ha visto esta parte. Entonces, ¿cómo es la picadura de una araña? Que a veces cuando llegan a los centros de salud, a los hospitales, automáticamente reconocen, ¿no? Y dicen, esta es picadura de una viuda negra, etcétera. Entonces hay que tener cuidado con ver eso, porque ayuda muchísimo el diagnóstico, sobre todo uno que está trabajando en esto. O sea, por ejemplo, en unos casos la picadura a veces se confunde con otros, puede ser por la infección, por otro organismo o microorganismo, pero hay que tener cuidado con saber más o menos cómo pica cada una de las arañas, o la diferencia entre la picadura de una araña y de cualquier otro insecto. Entonces, es una parte que siempre se recomienda cuando hay problemas por picaduras de arañas. Entonces, al tratar de reconocer cuál es la mordida de araña y cómo es la diferencia con la picadura por otro mosquito. Um, y en este caso, solo esto que les iba a decir, que casi siempre hay esto que también ustedes ya lo han mencionado, ¿no? Que hay un antídoto para las picaduras, sobre todo en la viuda negra, y por todo este daño que ocasiona, ¿no? O sea, que puede si ha avanzado muy rápido, porque al final todo esto avanza por el sistema tóxico por la sangre, ¿no? Y la sangre, la circulación es tan rápida que nosotros dependemos, la vida de una persona depende mucho de eso. Y por eso es que también se hace esto de los torniquetes, ¿no? Para que no vaya avanzando. Y que a veces les preguntaba eso de los torniquetes, por ejemplo, que hay una literatura donde se menciona que se puede hacer torniquetes, ¿no? Que ustedes seguro que lo han encontrado, pero a veces imagínense hacer un torniquete en la parte del hombro o en alguna parte así donde no sea posible, ¿no? Entonces es un poco más complejo que en el caso de las serpientes. Las serpientes siempre van a ser de la rodilla para abajo o en la pierna, pero por lo general porque están a esa altura, ¿no? Pero en el caso de las arañas ya son diferentes. Entonces, si fuera más abajo por la pierna, entonces es más fácil hacer un torniquete en los brazos, pero si ya es una zona más alta, es un poco diferente. Entonces la diferencia en este caso sería esa, ¿no? El de aplicar, y lo mejor en todo caso sería aplicar un antídoto inmediatamente para que no avance todo este tipo de intoxicación. Hay diferentes, hay un trabajo que ustedes seguro que han encontrado porque algunos de ustedes ha dicho, esto de los oceles en el Perú. La última araña de la que hemos hablado, esta es la araña que han encontrado en el Perú y que es la que mayores problemas ocasiona, ¿no? A nivel de poblaciones pequeñas, grandes, etcétera. Hay muchísimos trabajos de este tipo de araña, la araña casera, que se le conoce comúnmente, en donde indican, o sea, ya sea una población grande, pequeña, lo que fuera, y a veces en sitios que aparentemente no debería de haber, pero asumamos que es la cochera de una casa, ¿no? Entonces, la responsabilidad dice que la llevan siempre, en este caso, hay un trabajo que han hecho en zonas que no son así tan agrestes o muy lejanas o ligeramente desordenadas, etcétera, que digamos que en una casa que están ustedes y la cochera, por el lado de la cochera ingresa y han visto que son las casas vecinas, ¿no? En casas vecinas a veces hay, o por mucho tiempo, no vive alguien, o ha habido algún otro tipo de contaminación que han podido tener, etcétera. Pero entonces puede entrar y una forma es por las cocheras, por ejemplo, la movilidad, transportes. Pero hay un trabajo que si ustedes lo encuentran es bastante interesante. En el Perú han encontrado algo de eso.
Entonces, esa parte es importante en cuanto a lo que son las arañas. Entonces vamos a pasar, terminamos con las arañas, vamos a pasar a los ácaros. Los ácaros se dice que es un tipo de arácnidos, no sé por las características que tienen. Entonces son una especie, y hemos mencionado en la teoría, no solo vamos a mencionarlo porque ahora en la práctica vamos a hablar más de toda su estructura anatómica, ¿no? Que qué partes tiene, porque también depende de eso, en qué forma estos van a afectar y van a hacer daño. Entonces, en este tipo de arácnidos en sí, que tienen características muy similares, que tienen igual de estadios larvarios, tienen el adulto, tienen patas igual, y entonces tienen unas características muy similares, pero no son iguales, ¿no? O sea, creo que no hay otra especie que sea similar a las arañas, que con las patas así, todas bien levantadas, el cuerpo ligeramente pequeño y las patas siempre son muchísimo más grandes. En este caso, inclusive, hay una de las especies que van a ver las patas son inclusive demasiado pequeñitas para el cuerpo que tienen. Pero igual el daño que ocasionan es el mismo. Entonces hay muchísimas especies, se dan cuenta que son alrededor de 50.000 especies, que las hemos mencionado en la teoría, ¿no? Pero las mencionamos ahora para ver qué cosas es lo que están ocasionando y cuál es la característica de ellas. Entonces, de todas estas, hay muchas que no han sido estudiadas y hay muchas de las otras que no se sabe todavía las características completas, pero de las que ya se sabe, entonces son aquellos que ocasionan bastante daño, ¿no? Y que están clasificadas dentro de determinados grupos, y ya sabemos que la mayoría en estos, los ácaros principalmente, se ubican a nivel de piel, ¿no? O en el tejido subcutáneo, inmediatamente después. A ver, algunos ácaros como estos hacen mucho daño en el caso de algunas plantas, porque los ácaros afectan igual de igual manera a los seres vivos, en los que están incluidos las plantas y los animales. Y por ende nosotros, ¿no? O sea, los seres humanos. Pero en plantas y animales, a veces se dice que este tipo de ácaros avanza mucho más rápido porque uno no se da cuenta. Entonces, por ejemplo, si nosotros hablamos en animalitos, en el caso, que por cierto, al mismo tiempo va a ser una forma de infectarse de las personas. Entonces, un ácaro que esté ocasionando un problema de sarna, digamos, y está ahí y uno no se da cuenta porque las ovejas son lanudas. Mientras uno no vaya y vaya estirando esta parte de la lana, porque a veces uno solamente va y agarra el vellón de la oveja, ¿no? O sea, esa parte de la lana, que le llamamos, se jala un poquitito y se sale, ¿no? Se sale en una forma muy rápida. Entonces, inmediatamente hay que sospechar, pero sospechar de que puede tener o sarna o cualquier otro problema. Pero ese es uno de los inconvenientes en que en animales a veces uno se da cuenta cuando ya ha avanzado el problema. Lo cual en personas es mucho más fácil de hacer un diagnóstico porque uno se queja, empieza el escozor o bueno, se puede ubicar. Pero en los animales y las plantas también, ¿no? O sea, en las plantas y animales eso es muchísimo más ya cuando la plaga se vino, y le denominan plaga precisamente por eso, ¿no? Cuando ya vino, ya uno se dio cuenta, ya está todo avanzado. Entonces, esa es una diferencia, pero y también un riesgo, porque si nosotros vemos que en los animales hay, entonces el ser humano va a estar afectado de alguna manera. Porque al estar sobre todo en estos lugares cuando les digo que hay ovejas, digamos, en animales un poco más grandes, en vacas, no se observa mucho este tipo de infección, no se observa mucho salvo en sitios que sean muy alejados, muy raros y que no haya el cuidado respectivo, pero sí se nota un poco más por la anatomía que tiene, ¿no? Las características en piel, etcétera. Pero en las ovejas, en las alpacas, si les aparece la sarna, inclusive se contagian por eso, porque no hay una forma en la que se dé cuenta el propietario. Pero sí puede infectarse el propietario, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, el, el sarcóptes, que es el que produce el escabiosis o la sarna propiamente dicha, el humano es el primero hospedero. Pero también está a los animalitos, ¿no? O sea, el sarcóptes escabier del tipo ovis, y uno se puede contaminar con eso. Entonces, ese es uno de los riesgos y una forma de contaminación que produce el ecosistema. Y el ácaro del polvo. Ya saben que la mayoría de ácaros, ese es el riesgo. ¿Dónde están los ácaros, no? Y por eso, por ejemplo, los tipos de alergia. Hay muchas personas que tienen tipos de alergias y no se sabe a qué es la alergia, ¿no? Se están entran a un lugar y de pronto estornudan y están por ahí. Ese es uno de los síntomas, ¿no? Que podemos juntar y decir alergia, pero alergia ¿qué? A veces algunos ya saben a qué tienen alergia, ¿no? Pero siempre en el último lugar y lo último que se piensa es que puede ser un ácaro del polvo. Ya, o sea, no sé, a ver si ustedes se ponen a pensar ahora, es casi siempre lo último, ¿no? Puede ser una alergia hasta el polvo propiamente dicho, pero no los componentes del polvo. Y ustedes saben que en el polvo, en el aire en sí, en este ambiente que tenemos,
hay un montón de aerosoles, ¿no? O sea, todos los que componen el polvo, dentro de los cuales inclusive hay hongos, hay unos tipos de bacterias, y dentro de los cuales también este tipo de ácaros, ¿no? Y hay algunos ácaros que sean mucho más graves que otros, como este que está mencionado acá, el dermato, el dermatofagoides faríngea, que es el que ocasiona este tipo de alergias en humanos. Entonces, por esa es la importancia de los ácaros. Entonces, ya habíamos dicho que dentro de las características son sumamente pequeños, todo ácaro es microscópico. En ácaros no vamos a ver, es la diferencia con lo que también pertenecen a este grupo, por ejemplo, las garrapatas, ¿no? Que sí son bastante grandes y bastante, digamos, muy grandes, algunas de ellas que las podemos ver a simple vista y de lejos, ¿no? En cambio, en el caso de los ácaros, son microscópicos, siempre son microscópicos. Lo único que podemos ver es la lesión. Y son tan pequeñitos que hacen, que uno no se imagina, ¿no? O sea, si nosotros pensamos en tamaño, la relación que hay, diríamos, cómo hace tanto daño esto. Y el daño que es bastante fuerte. Ya les había comentado en la teoría que hay, por ejemplo, en personas no se ve todo ese daño porque siempre una persona se da cuenta y habla, ¿no? O sea, tiene una pequeña costra y ya se le da tratamiento para lo que fuera. En cambio, en los animalitos, como el caso que les he comentado, no. Y a veces en nuestras mascotas, ¿no? O sea, nuestras mascotas están por ahí, sobre todo si son perritos lanudos o tienen un gato. Los gatos menos todavía, pero en los perritos sobre todo se da esto de la presencia de ácaros. Y lo malo es que estos ácaros nos podemos contaminar nosotros de alguna forma. Entonces, todos estos tienen todo un ciclo, igual que todos los otros parásitos, un ciclo de desarrollo, y hemos dicho. Entonces, ¿qué características tienen dentro de ese ciclo? Entonces, lo principal en este caso es conocer más o menos las características anatómicas específicamente que las habíamos dejado para ahora. Entonces, ¿cómo están conformados estos, no? Y de qué se alimentan. Entonces, ese es un aspecto importante, por qué razón estos afectan a cada organismo. Entonces, por lo general, estos van a producir estas alergias que se dan a conocer a través del escozor, ¿no? O sea, donde uno les cuece algo es porque tiene, en otros niveles, como decir, una alergia a algo. Y uno empieza a rascar, y está ahí pendiente, ¿no? Y a veces desespera todavía el hecho de que esté en ese lugar y no lo podemos ver, ¿no? Como a veces hay algunos hongos que hacen lo mismo, pero está uno después y no se puede observar a simple vista. ¿Por qué razón? Porque estos están metidos ahí y se van alimentando de toda esa piel, de cada una de las células, sobre todo en la forma externa, ¿no? O sea, todo de las células de la piel. Y ustedes saben que todas las células de la piel son las que se renuevan mucho más rápido, ¿no? Entonces, estas células son las que tienen el menor tiempo de vida. Entonces, estos aprovechan mucho de eso y empiezan a consumir, a comer esta parte. Y no solo eso, ¿no? Se ingresan y como estas se van renovando estas células muy rápido, y entonces ellos por ese motivo ingresan más adentro, ¿no? Ingresan más adentro y a partir del tejido subcutáneo, pero justo debajo de la piel. Entonces ahí es que se nota y en algunos casos por donde ingresan es cuando se produce esta herida que es el de la sarna, ¿no? Que se conoce como sarna, pero la sarna tiene en sí la estructura, la costra que se forma por la presencia de ellos. Se alimenta de esporas, de hongos, de granos, de cereales, de todo lo que encuentren pequeño, que es para ellos, pero principalmente algunos de ellos son hasta hematófagos. Entonces, en su estructura anatómica, las larvas sobre todo son hexápodas, que van a tener solo 6 patas. Entonces, dentro de estos, vamos a ver acá las imágenes. Ay, ya, entonces, ¿qué características principales van a tener estas? Este es un tipo de ácaro. Este es el Soroptes, Sarcoptes, perdón. Sarcoptes es el que tiene las patitas largas, Soroptes. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este ácaro es uno de los que hace así igual. Inclusive se dice que hace mucho más daño. Las patitas son sumamente pequeñitas, pero sí son articuladas. Y tiene una estructura del cefalotórax que es acá, pero la parte cefálica que es chiquitita, pero sí empieza a ser así, como si fuese una bolita. Y las patas, que tienen 4 pares de patas, dos en la parte superior, dos en la parte inferior. Y si ustedes ven cada una de estas partes, tienen toda una estructura completa internamente, tienen el ano, y se movilizan. Y estas partes hacen que ellos se puedan prender también de cada uno de los organismos. Vale. Bueno, como decíamos que era subclase de arácnidos, estos tienen características similares a los arácnidos en cuanto a las patitas, en cuanto a la estructura, sino que las patas, la diferencia con los arácnidos es que en este caso tienen un cuerpo mucho más grande que sus patas, ¿no? Las patas en los arácnidos, la diferencia es que ellos tienen un cuerpo más pequeño y las patas mucho más grandes.
Entonces, la longitud por lo general es hasta 1 centímetro, pero son en 1 centímetro ya comparándola un poco con lo que vendrían a ser las garrapatas. Pero los ácaros, propiamente dicho, son siempre pequeños. Y en las larvas son hexápodas, que son las de 6 patitas. El cuerpo siempre está dividido solo en 2 partes, la de la parte cefálica y la parte de todo lo que es el abdomen. Y en toda la parte anterior tienen este aparato bucal. En este aparato bucal, en la zona superior, que esa es la parte importante, principalmente en esta, porque las patas son la otra, se dice que tienen una especie de pinzas, estas pinzas que cortan, ¿no? Entonces, por eso el momento que estos afectan, es muy fácil para ellos ingresar a la piel, por ejemplo, a las células, porque con esta especie tienen esas como unas pincitas, y eso se ve muy claro. Si cuando se observa el microscopio todas esas características, se puede llegar a observar eso, ¿no? Entonces tienen así como que fuesen como unas agujitas así cortantes, pero se ve, es cortante, pero se ve como unas agujitas, ¿no? O sea, así con cuidado, observando solamente la parte de la cabeza, se puede llegar a observar todo ello. Y esto, algunos que solamente van a picar y otros que van a chupar con eso, ¿no? O sea, forman como unos esqueletos que pican, ingresan y empiezan a chupar todo lo que es algunos son de estos hematófagos, todo lo que es la sangre, y otros van consumiendo todo lo que es la piel, y todas las células que están en esa zona. Entonces tienen todo un esqueleto externo, tienen, ya hemos dicho, las patas articuladas, los adultos ya tienen 8 patas, y, en el caso, la diferencia de un ácaro con un insecto es que los insectos por lo general tienen 6 patas, ¿no? En este caso, todo lo que pertenece al grupo arácnido, por lo general los adultos tienen 8 patas, o 4 pares de patas. Les había indicado en la teoría que una de las características para diferenciar los sexos entre una y otra especie es esta parte de este escudo, que inclusive es solo lo diferencial a los machos de las hembras. Esta otra característica también para diferenciar entre una especie y otra de ácaros, entonces es muy fácil para poder reconocer y reconocer si hay un macho y una hembra, ¿no? Están en parejas y por lo general siempre están macho y hembra, y por eso que siempre se van a ir reproduciendo. Entonces tienen estos pliegues que es muy típico. Esto se nota muy claro cuando se observa el microscopio. Entonces estos, como les he dicho, se puede agarrar una costra y en la costra vamos a observarlos, están así como pegados, adheridos, y después otros van avanzando a lo que vendría a ser el tejido sano. ¿Y cuál es la parte? Esto de acá se denomina capítulo, y el pedipalpo, que son estos dos de acá, estos son los que ayudan a sujetarse cuando están afectando, ¿no? O ingresan a la piel, los que van como que son los que van abriendo el espacio. Y las patas, que siempre están súper articuladas, y cada una de estas inclusive tiene como una especie de una función. Vamos a ver acá. Bueno, acá terminamos de ver, y este es el servicio al final, que se le denomina el pulvis. Entonces en esto, acá si lo hacemos por partes, esto vamos a ver los huevos. Ustedes ven cómo deposita la madre. Esta sería la carola, la madre, que va depositando todos los huevos, ¿no? Todos. Y a partir de estos huevos que ya vienen fertilizados, porque como les decía, ya siempre están el macho y la hembra. El macho siempre es mucho más pequeño que la hembra, y entonces como están juntos, siempre están fertilizados por los huevos. Entonces depositan los huevos y siempre deposita una gran cantidad, ¿no? 300 o 3000 huevos, o sea, dependiendo de la especie. Y de ahí se van formando las diferentes larvas, y que las larvas se reconoce muy fácilmente la larva por el número de patas. Entonces, si tiene solamente 3 pares de patas, es una larva. Pero igual, ya hay que tener cuidado con la larva, y en muchos casos todo este desarrollo va a ser dentro del mismo hospedero. Depositan los huevos, desarrollan las larvas, la ninfa, etcétera, hasta el adulto, que va a ser el que va a empezar a hacer daño. Entonces, todo esto, igual, ven ustedes, las patas todas están articuladas, y cada uno de estos tiene un nombre, ¿no? La coxa 1, la coxa 2, la 3, inclusive. ¿Y cómo se les reconoce? Porque acá en la coxa y la inicial tienen como 2 articulaciones en la primera, que no es lo mismo que en las otras patas. En la primera, que está como apegada al cuerpo un poco inferior, ¿no? Entonces, si lo volteamos del otro lado, vamos a poder distinguir mejor eso. Y esto que el escudo, se dan cuenta acá, esto es lo que hace la diferencia entre el macho y la hembra. Entonces, ¿cuál de los dos tiene que escudo? Y esto también se lleva, vamos a ver después, en el caso de las garrapatas. Esto también es una característica de las garrapatas, y se puede reconocer, ¿no? Entre especies. Vamos a ver algunas, y a veces algunas son mucho más graves, sobre todo cuando sirven como vectores, en el caso de las garrapatas. Otro aspecto importante en esta es los quelíceros, que es en la zona donde
se pegan, se adhieren. O sea, toda la parte bucal, la parte de esta es la más importante, ¿no? Porque en esa es por la que van a picar, por la que van a hacer la lesión y por la que van a buscar la forma de introducirse y se ayudan con las patitas entre la cabeza y después para meterse debajo de la piel o invadir una célula e ingresar dentro de eso. Como son tan pequeñitos, o sea, acá apareciera con la imagen que son grandes, pero son sumamente chiquitos, sumamente pequeños, donde podemos distinguir cada una de las podemos, y cuando nosotros los vemos al microscopio, los vemos así, como ustedes están viendo acá, se ve muy claro todas las partes. Si nosotros lo vemos así en la parte superior y está todavía, porque a veces, si nosotros sacamos uno de estos ácaros y no lo mezclamos con el reactivo, porque a veces el reactivo los mata, ¿no? Y los vamos a ver así medios ya todos estirados, fijos. Si hacemos directo, a veces hemos puesto nosotros una gotita de agua, ¿no? Porque por lo general esto se puede observar muy, muy claro con el hidróxido de potasio. Ya se pone y se observa, pero ya pues así fijos, ¿no? En cambio, si los vemos así con una gotita de agua, podemos ver todo el movimiento todavía de esto. Inmediatamente, ¿no? Hacemos así, que lo vamos separando a veces la costrita, nosotros hacíamos a veces, y tratando de ubicar cuál es el macho y la hembra y cómo es su comportamiento, y se van movilizando, se mueven así, o sea, alrededor de en el microscopio, ¿no? Como que se inquietan inclusive en esa parte y se ve todo su movimiento. Entonces son como ustedes los ven acá. Se observa el microscopio, los que han tenido, de todos ustedes, los que han tenido la posibilidad de verlos, o sea, es así. Y se les puede distinguir fácilmente todas las características. Nosotros ampliamos un poco más y los queremos ver ya directamente, ya fijos. A veces se fija estos, ¿no? O sea, para hacer una especie de corte de histología, cada uno de estos los fijamos, los podemos fijar, los coloreamos y se nota cada una de estas partes. Entonces, todo esto es igual, lo que habíamos mencionado, esta parte es importante porque se va a fijar y la forma que va a afectar a los TDR. Y esta, ven ustedes cada una de estas, es la coxa 1, la primera, el trocante del fémur, tienen la tibia, o sea, tienen todas las partes del tarso, tienen el metatarso o pretarso, lo que le llamamos nosotros acá, tienen una especie de una uña, y tienen esto como que también se le denomina el pulvis, toda esta parte. Entonces, ven ustedes esta uña, toda esta parte, estos finales, son los que se prenden de la célula, ¿sí? En cualquier sitio donde afecten. Y como les digo, principalmente a nivel de piel, ¿no? Porque estos actúan más a nivel de piel. Entonces, todo eso les ayuda a quedarse bien fijos a la piel, al sitio donde están. Y como son tan pequeños, no vamos a tener uno, sino hay muchísimos que están ahí. Y más aún si es que hay algunos en los que se están reproduciendo, cumpliendo su ciclo ahí en la piel. Entonces es muy rápido, empiezan a invadir, ¿no? Y la cantidad de huevos que ponen, en algunos casos, no en todos los casos, vamos a poder los huevos en piel. Entonces, esa es otra de las características internamente. Vemos que cada parte, cada parte tiene esa función, ¿no? O sea, la coxa, el trocante, el fémur, etcétera. Entonces, cada uno de estos, y la diferencia a veces la hacen en el primer par, en la coxa sobre todo, que tienen doble característica, como en esta parte que tienen. Y eso los diferencian. Algunos no tienen esa división, no tienen acá dos porciones, tienen tres porciones y algunos tienen una sola. Entonces, por eso podemos hacer la diferencia entre uno y otro ácaro. Otro aspecto importante de la anatomía de los ácaros, bueno, que se les conoce también como se les conoce como los insectos de polvo, ¿no es cierto? Porque es que les he dicho que todo ácaro se supone que está en el ambiente, esté ahí en el aire, en sitios donde estén contaminados, y como les digo, entran a veces los vientos, con el viento ya se vienen trasladando de un sitio que esté contaminado, de pronto llegan a la casa de ustedes con algo. Y después hay que tratar de eliminarlos, ¿no? Entonces generalmente se dividen en estas tres partes principales: región anterior, el iliosoma, la que es la región posterior. Entonces la región anterior solamente es esta de acá, lo que en este caso sería como una especie de solo la cabeza y el resto del cuerpo. Se denomina el natosoma, que tiene todo lo que es la cabeza. Está el capítulo, toda esta parte, están los palpos, el hipostoma. El hipostoma que está un poco ahí abajo, que es la que se prende también que se prende así, que tiene como unos ganchitos, que es la que se va a prender a las células. Y las patas, las extremidades, que son 8 extremidades, ¿no? Entonces esa es las dos partes del cuerpo: región anterior, región posterior. Igual, y acá podemos ver la coxa, el trocante del fémur, esta última porción,
la tibia y el tarso, y encima tienen la última porción que es el Redondium pulvis, que es la que se pega, como les digo, también es otro de los lugares. Entonces, y bueno, acá hay otra. El quelícero es esta parte que está acá abajo. Ven ustedes cómo está, tiene como un ganchito que les digo que pueden ingresar y tienen como, y ingresan un poco más y tienen como esa punta de estiletes que son los que entran y perforan la piel, ¿no? O sea, la perforan porque ingresan y como que empujan la piel y las células pues, directamente. Los quelíceros son los que la parte importante es. Los palpos son la siguiente, que es la que se prende, que también está completamente articulado. Entonces, los quelíceros son los responsables de atrapar o de quedarse atrapados, quedarse ahí en el hospedero, ¿no? Se van a perforar la zona de las células y se quedan bien pegados ahí. La otra parte que son los pedipalpos son los receptores químicos, todo lo que, no sé si lo menciona, todos los palpos y pedipalpos, ¿ya? Entonces tienen una especie de, que más o menos está por acá, no lo he mencionado, y estos son los que se van a pegar y que producen esta especie de químicos que son los que van a ingresar y que van a producir el escosor. Entonces, poco a poco estos, aparte de la lesión que hacen, tienen también estas sustancias ligeramente, estos químicos que van a empezar a producir, ¿no? O sea, tienen una acción mecánica y esta acción que van a ir dejando y que producen este tipo de escosor. Y en algunos más que otros todavía. Entonces, y aparte tienen esto, ven ustedes acá como unos pelitos, y a veces cuando se prenden, se dice que estas partes son las que también se prenden de la piel, ¿no? Entonces, eso es lo que también ocasiona escozor, y a veces algunos de estos se desprenden y se quedan pegados en determinadas zonas. Y tienen después toda la estructura, tiene una porción ventral, una placa ventral, genito ventral es la parte como la parte reproductiva, toda esta. Tienen una placa anal, este, una placa external, ya me acordé, son tres placas, placa external, placa ventral, genito ventral, la placa anal y la placa metapodal, donde tiene otro lugar donde se van a aprender. Y después tienen esta parte de acá, ustedes pueden ver los espiráculos. Estos espiráculos en sí es como sus ojos. Ellos se guían por esta parte. ¿No? Entonces, esta es la parte que como se guían, son como si fueran sus ojos. Les denominan espiráculos a esto. Fémur, tibia, el tarso y tienen las canículas y las ganchos, que es como un diente, como una pincita. Y esas son las tres partes importantes de la. Entonces, ustedes ven acá, hay diferentes tipos, estos ya son dibujitos de cada una de las partes de los ácaros. Y todo esto, se dan cuenta, si se prenden, toda esta parte, si se prenden, se quedan, todo esto siempre tiene estos, como una especie de vellosidades, pero es duro, o sea, y eso se prende, se adhiere a la mucosa, pero como que penetrara en la piel, en las células de la piel. Y por eso es el riesgo. Bueno, entonces, ¿cuál es el ciclo de vida de estos? El ciclo de vida, por lo general, dependiendo de la especie, pueden ser entre 3 a 4 semanas hasta 3 a 10 semanas. O sea, depende de la especie. Entonces, siempre empiezan en un huevo, en la larva, que es la que se reconoce por lo que tiene solamente 3 patas, y la ninfa, que tiene 3 etapas dentro de ella, como ninfa 1, ninfa 2, ninfa 3, hasta que le empiece a desarrollar el cuarto par de patas, que se considera recién el adulto. Entonces ahí empieza a escribir toda su característica completa, ¿no? Entonces, bueno, son como fotos más grandes. Esto sí es de esas microfotografías donde pueden ver todas sus características, ¿no? Cómo se observa. Bueno, esta es una microfotografía donde tendríamos que verlo en un microscopio electrónico en esta forma exactamente, pero podemos distinguir todo eso sin necesidad de distinguir todas estas rayitas ni nada, lo mínimo en el microscopio. Sí se puede ver, pero no así tan claro como esto. Pero también he puesto una imagen donde se puede observar así. Bueno, entonces y este sería más o menos el ciclo de vida, ¿no? Vamos a empezar por los huevos, depositan los huevos que siempre son bastantes, y empiezan con la primera larva, ¿no? La primera larva que inclusive aparentemente empieza solo con 2 patas, va desarrollando y ya da lugar a la larva, y cada una, como se dan cuenta, ya está tomando un nombre por la estructura que tiene.
la protocrisálida, la protoninfa, que es antes de lo que viene a ser la ninfa propiamente dicha, y después van tomando las otras tres estadios larvarios de ninfa hasta que le vaya saliendo el cuarto par de patas que llega a ser adulto, ¿no? En la que ya se pone el adulto y donde ya está el macho y la hembra, la división, porque acá ya empiezan a desarrollar. Bueno, siempre tenemos uno de ejemplo, pero nunca es uno solo, ¿no? Al mismo tiempo van a tener miles o cientos de huevitos que eliminan, de los cuales se van a ir desarrollando todos estos. Entonces, y a veces se desarrollan en el mismo hospedero y a veces en la parte externa y se van contaminando, ¿no? O sea, a veces encontramos estos, nosotros hemos encontrado algunos de estos otros estadios en la lana de lana de las ovejas, y en el caso de los perros también en los pelitos en la parte de afuera. O sea, no propiamente en las sarnas, ¿sí? Sino algunos, aparentemente los huevos estaban afuera y han empezado a desarrollar en esta parte, ¿no? O sea, la larva, la coloninfa y la ninfa hasta el adulto. Esta es la forma en la que se ve, ¿ya? Si nosotros hacemos al microscopio, en este momento, si ustedes ven y le sacamos un poquitito de sarna o un raspado de piel, que vamos a ver rápidamente, el tiempo, hacemos un raspado de piel, así como está esta, así lo observamos. Observamos todo esto que podría ser parte de la piel, parte de los otros tejidos, etcétera, porque todo esto está en el sedimento. Entonces, en el momento que hacemos el diagnóstico, nosotros ponemos en el hidróxido de potasio, en la costra, la calentamos un poco para que se desprendan de la costra, para que se desprendan a veces de los pelitos, de la piel, etcétera, y todo se deja sedimentar por un rato y se observan estas formas. Se observa un poco más claro todavía que esto, ¿no? O sea, acá está ligeramente oscuro, pero se trata de ver todas las características de las patas, la parte de la cabeza, o sea, la parte cefálica, etcétera, para diferenciarlo en cuál de los ácaros estamos. Entonces, esta es más o menos la estructura principal, que siempre vamos a ver, empezando por la ninfa, vamos a ver. Y a veces en el microscopio, cuando ustedes observan, a veces se observa varios, ¿no? O sea, se puede observar una larvita, se puede observar ya una ninfa así, y vemos dos más grandes acá, y vemos toda la parte del capítulo, la parte de atrás, para distinguir entre el macho y la hembra, y observamos otros más chiquititos ahí. Entonces no se observa nunca uno solo, cuando hacemos el análisis observamos así varios. No, y a veces varios, y a veces inclusive no hay un solo tipo, ¿no? No hay hasta dos tipos, hasta tres tipos. Digo esto. Bueno, entonces este es el sarcófago que vamos a ver luego, que es la que ocasiona lo que es la escabiasis. Normalmente se conoce con ese nombre cuando lo afecta a las personas. Entonces este sería un ácaro de la familia de los sarcófidae, un cuerpo que no está segmentado el cuerpo, ven ustedes que es como una sola bolita, más o menos así. 4 pares de patas, es aerobio porque viven, todos estos, la mayoría son aerobios, ¿no? Este sobre todo, que vive en la piel encima, que ocasiona y se va metiendo un poquitito, va avanzando, 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 y lo cual va produciendo lo que vendría a ser la sarna. Entonces, en las personas que va afectando, produce esta enfermedad de la sarna, ¿no? Y es cuando están metidos estos ácaros y más ácaros, cada vez hay más ácaros. O sea, no, siempre tiene que estar dependiendo del hospedero. O sea, si nosotros sacamos uno de estos afuera, se mueren se mueren rápido, porque a veces mientras llegan al laboratorio ya llegan muertos, ¿no? Pero a veces cuando se les saca ahí, que nosotros muchas veces hemos hecho raspados en los mismos animalitos, ¿no? Porque en humanos no se ve mucho, por lo menos no he observado mucho, o sea que en los hospitales probablemente haya muchos casos de estos, pero no es tanto. Entonces, el tamaño, como ven, es pequeñito, de 300 a 450 micras, y el macho siempre es más pequeño, entre 150 a 250. Entonces, esto se puede quedar, a mí ustedes que los ácaros al estar en el ambiente, de pronto en el ambiente hay mucho, o de pronto se contagiaron, entonces una forma donde se encuentra, por lo general se dice que estos pueden estar en las camas, ¿no? O sea, en los colchones, y se quedan pegados acá en las prendas, en la ropa, en las sábanas, en las toallas. A veces cuando uno sacude la cama así, que ha estado ahí, digamos, uno no ha ido por un tiempo, luego, cuando van de viaje regresan, es siempre sacudir todo afuera, ¿no? Entonces, porque ahí en el mismo ambiente otra vez van a llenar de polvo, y en sitios donde, como les digo, son sitios abandonados, sitios muy alejados, o sitios donde tienen, no sea, la propiedad. Entonces, el Sarcoptes escabier es este que tiene un número de patitas determinado, y es la variedad de hominis, que es la que va a afectar al hombre, que ahora vamos a ver la escabiasis como enfermedad. Entonces, esto en general. Entonces, un ciclo biológico en general, nuevamente volvemos, los depositan las hembras, bien se depositan los huevos,
en algún lugar, ¿no? O sea, por ejemplo, acá perforan la piel del hospedero y van llegando, dejando los huevos allá. En otros casos pueden dejarlos, pero no tampoco fuera, tiene que ser en una zona de donde haya un organismo, otro organismo, ¿no? Que lo afecten. Entonces, después que los huevos, eclosionan los huevos acá y liberan a las larvitas. Las larvas se van transformando en ninfas y así en adultas y empiezan a salir de donde han estado los huevos. Y nuevamente acá van a salir machos y hembras en general y van fecundándose y otra vez continúa el ciclo. Los ácaros por lo general se dice que están en el ambiente, en el aire, en el polvo, ¿no? Y estas se pegan al polvo y es la forma en la que afectan a muchas personas. Como les decía al inicio, a veces hay tipos de reacción alérgica que no se sabe por qué es, ¿no? Y sobre todo cuando uno sacude, está ahí los colchones, las almohadas, los peluches, las alfombras, etcétera. Entonces ahí se puede encontrar estos ácaros que se mantengan en las partículas del polvo. Entonces como son tan chiquitos en las partículas de polvo que están en el ambiente, o sea, ustedes han hecho ya la prueba con eso, ¿no? O sea, cuando se hace microbiología, ustedes han visto que se pone una plaquita en el ambiente así abierta por 5 minutos, menos de 5 minutos, y al día siguiente crecen cualquier cantidad de bacterias. Entonces, dentro de esas también, si uno quiere es mucho más minucioso, puede ir a observar qué cosa hay ahí y si ha caído dentro de la placa Petri, digamos, tenía un agar cualquiera, digamos, un agar nutritivo, como dicen todos. Si buscamos bien, podemos encontrar a veces ácaros ahí. Bien, porque en el polvo ahí caen también. Pues, entonces, es una forma y estos producen pues los tipos de alergias en aquellas personas que tienen la predisposición, ¿no? Que se sacude muy fuerte todo esto y estas partículas van a ingresar, están en el aire y uno va y aspira todo eso, ¿no? Entonces pueden producir este tipo sobre todo de rinitis alérgica y a veces pueden producir hasta asma. Por eso, ustedes no se han visto en aquellas personas asmáticas, que espero que no haya nadie en la clase, porque es una enfermedad súper fea, ¿no? Si alguno la tiene. Bueno, eso sí les puedo hablar con experiencia, no por mí misma. Mi papá tenía asma, entonces es una enfermedad terrible. Terrible, aparentemente simple, pero no es muy, muy fastidiosa. Pero es un tipo alérgico, ¿no? Entonces, bueno, él tenía alergia al ambiente, al aire, pero bueno, les hacen las pruebas. Y esto a veces no se sabe, ¿no? Como les dije al inicio, a veces no se le da mucha importancia a los ácaros. Y en sitios completamente limpios, aparentemente limpios, y que puede uno contaminarse con ácaros. ¿No? Entonces, y ahí viene, y viene, y viene, y llegan a veces a algún lugar donde, por decir, se cambian, van de viaje o algunas, y de pronto empiezan a estornudar, entonces les vuelve ese problema a veces asmático, y es porque en esa zona hay algunos ácaros en el ambiente. Entonces, ese es uno de los riesgos con estos ácaros. Vamos a ver de qué se alimentan estos ácaros. Ya habíamos visto que se alimentan de piel, se alimentan del pelo, se alimentan de la celulosa, de fibras textiles, de quitina, de hongos, y de otros ácaros. Entonces, esto, por ejemplo, ¿dónde se encuentra bastante? Porque encuentran bastante fibra esto, es si estamos en la casa, bueno, yo me imagino que las casas ustedes no van a encontrar, pero así en algunos otros lugares donde no haya una higiene apropiada, entonces se va a encontrar, y si tienen los peluches, en los peluchitos se meten los ácaros, se encuentran un buen medio de alimento y ahí viven. Ya no todas las especies, pero hay algunos de ácaros, sí. Y lo otro, si encuentran polvo, si encuentran humedad, si encuentran escamas de algo que los ayude a sobrevivir, entonces están en las almohadas, en los colchones, alfombras, cobertores, etcétera. Entonces, donde encuentren de qué alimentarse, ¿no? Van a estar ahí los ácaros. Que ese es uno de los riesgos. Y los ácaros de polvo que van a aparecer cuando empezamos a sacudir algo, ¿no? Sacudir plástico, madera, metales, cuando se lava. Entonces, lo que hay que hacer primero, ¿cómo solucionar? Hay que evitarlo, sobre todo aquellos que son alérgicos. Se dice que millones de años ya están, pues, están en el ambiente, ¿no? No hay forma de eliminarlos. Y solamente hay que evitarlos. Entonces, ¿cómo evitar? Sacudir, hay que lavar, hay que forrar las almohadas, evidentemente, hay que retirar todas las alfombras. Y esto es lo primero que se les recomienda, ¿no? En estas personas alérgicas, sobre todo aquellos que tienen ya asma, que no haya alfombras, que las cortinas sean de los más lisas posibles, que no sean ninguna así de las cortinas normales que a veces compramos y tenemos en nuestras casas, sino que tengan otro material, ¿no? Materiales lisos sobre todo. Hay que forrar todas las almohadas, colchones, pero estos forros también tienen que ser de este tipo antialérgicos, ¿no? O sea, forros especiales. Entonces hay que lavar todo constantemente, pero hay productos también que pueden eliminar, entonces siempre hay que tener mucho cuidado y sobre todo cuidar todo eso en sitios donde hay humedad, lugares con humedad, que ese es el sitio donde es.
Y la respuesta inmunológica siempre es la alergia. Vamos a pasar al Sarcoptes, porque no nos va a dar tiempo. Sí, ya, entonces el Soroptes es este otro tipo que tiene así las patitas, que es el otro que tiene las patitas un poco más largas, que afecta a los, principalmente el Soroptes está en diferentes especies animales y por ende al final afecta al hombre, ¿no? Como les dije que en el caso, por ejemplo, de las ovejas, que puede tener estos ácaros y se contagia o los perros. ¿Cuál es el daño que hacen? Entonces, hacen ese tipo de daño, el tipo mecánico, ¿no? O sea, el daño mecánico, porque estos con las patitas, con la cabeza, con todo, empiezan a producir derrames, porque ya hemos visto que con el estilete que tienen en la boca van perforando esto y van fascinando, inclusive a veces se nota el punto donde ponen ingresado. Y como hay derrames, entonces todos los vasitos sanguíneos que están por la zona van a ser estos. Y a veces inclusive hay inflamación de la zona, ¿no? Esa es una de las formas, hay varias otras que vamos a ver ahora. Entonces, en general, lo que pueden hacer. De la escabiosis específicamente es la sarna, como conocemos como sarna en todas las especies. ¿Qué características tienen? Entonces, la principal característica es que afectan a nivel cutáneo. Fíjense dónde entran y cómo se van a entrar, van a ir perforando las células de la piel. Entonces, ¿qué es lo que ocasionan? Por lo general, estos se movilizan en las noches, ¿no? En las noches afectan donde esté más quieto todo y tienen, apenas infectan a la persona, o sea, la afectan, entonces empieza a desarrollar ahí por los derrames que hay, porque fíjense todas las patitas y toda la estructura que tienen los pelos de ellos es que producen ese tipo de escosor. Aparte que van consumiendo o alimentándose de algunas células. Este, por ejemplo, es un pelito nuestro, digamos, de una persona. Y estos van invadiendo toda esta parte, ¿no? Donde van alimentándose de las células. Y después desaparecen toda esta zona y se forma una sola costra. Entonces, el ácaro que produce esto es el Sarcoptes escabier, de donde viene el nombre de la escabiosis. El hospedero importante es el hombre, y se dice que estos pueden afectar hasta 300 millones de personas al año en todo el mundo, porque estos ácaros están en todo el mundo. O sea, no hay forma de eliminarlos. De eliminar de la zona, sí. Entonces, este es el Sarcoptes escabier, que es el que habíamos mencionado antes, que tiene un cuerpo así redondito completamente y las patas súper chiquititas. Entonces, esas patitas son las que ayudan al ingresar, como en este caso, en esta imagen, ¿no? Se ingresar acá, perforan, una especie de estilete, van ingresando por la boca y después todas las partes del cuerpo van dañando ese órgano. Esto es como se ve también, esto es al microscopio. Entonces, como se observa después un raspado de piel y observar al microscopio. Entonces, ven ustedes, bueno, esta era una imagen, esta es una imagen de un análisis, ¿no? O sea, donde se puede ver las características de sus patitas chiquititas, de un análisis, como se estaba viendo al microscopio. Y este es como, así se le observa, ¿no? O sea, si nosotros tenemos todo este material limpio y lo fijamos la muestra la vamos a fijar y se observa así como está, ven todo, así que sí. Este sí es es uno también que estaba más sacada la foto. Entonces ya hemos dicho cuáles son las características en sí de esta. Vamos a ir vamos a ver qué más puedo decir. Bueno, vamos a ir avanzando como está acá, que ya hemos visto en la teoría, pero vamos a rápido porque lo que es importante que acá pueden ver ustedes qué características no tiene para que reconocen. Entonces la transmisión ya hemos dicho que es contacto directo, inclusive se puede transmitir de una persona a otra. Los fomites, que es la ropa, la cama, todo el objeto de alguien que está con sarna, le va a pasar a la otra persona. Y sobre todo una recomendación que también se va a dar al final, ¿no? Es, si en una familia, en una de las habitaciones de la casa va a ser encontrar que hay ácaros, entonces hay que fumigar toda la casa, hay que dar tratamiento a toda la casa y a todas las personas que viven en la casa, porque esto siempre por ahí están todos los huevitos, las larvas, y como están en el aire, puede que en el lugar donde estén, en la habitación que estén, se sacude las sábanas y estos se van a poner en el aire, ¿no? Se pegan a una partícula de polvo y con esta pueden salir entre otra persona y se contagia. La otra forma es el contacto sexual, ¿no? Que es una forma en la que ellos son infectados. Eh, también, bueno, donde hay promiscuidad, los menores de 15 años de adultos jóvenes, las estancias coloradas. Este es otro de los que en asilos y en los hospitales. En los hospitales, a veces hay hospitales, ¿no? Entonces se pueden contaminar. En invierno es donde más están por la humedad, que eso sobreviven cuando ya hay más humedad.
y aquellos que tienen la inmunidad baja, ¿no? Entonces, bueno, ya saben ustedes que la inmunidad baja afecta en cualquier caso, ¿no? Entonces, lo que conocemos normalmente como sarna, entonces esta sarna puede darse en perros, puede darse en cualquier otro animalito. La sarna, porque ya hemos dicho que este Sarcoptes escabiei puede ser también, hay variedades. Entonces, la variedad hominis es la del hombre, la variedad canis es de los perros, que es de la más probable que nosotros nos contagiemos si un perrito tiene la sarna. Y a veces se había comentado también la teoría de que los perros, por ejemplo, se contagian cuando uno los lleva al parque, ¿no? En el parque rato antes han estado 10 perros más, ¿no? O cualquier otro perro, y de pronto uno de ellos tenía la sarna y dejó ahí los huevos o algo por eso. Y donde o se botó en alguna de los postes, en algún sitio y por ahí pasó nuestro perro. Y se pueden contagiar y se va a la casa. Entonces, en los perros específicamente es la variedad canis, que son muy parecidos, ¿no? No hay mucha diferencia. Bueno, algunas de las recomendaciones que se da y que encontré pues, el prurito generalizado nocturno, sobre todo en la noche por algún motivo es que el escozor es mucho mayor, ¿no? Hay surcos sacarinos, se van formando estructuras, a veces se dan vesículas, así como que hay inflamaciones con las que se va reaccionando en la zona. ¿Y qué características tiene este? Que ya lo hemos mencionado, pero por lo general cuando se observa así al microscopio, se observa así, ¿no? Un color marrón, blanquecino, ligeramente transparente, 8 patas, son chiquititos, quedan de 0,4, 0,3 milímetros, chiquitos, chiquitos. Y la hembra es la responsable porque, bueno, es la que va a depositar todos los huevos, ¿no? Entonces hace una especie de madrigueras que le llaman, o sea, perfora la piel, se mete ahí y ahí para poder cumplir con todo su ciclo. Bueno, usan lo que son los queratinocitos, que es el daño que ocasionan, ¿no? A todo el nivel de toda la piel. Este es, bueno, como esta hembra puede empezar ahí, la hembra fertilizada, en fin, acá. Entonces, esto lo que hace es construye una especie de túneles en la piel, un estrato granuloso, ¿no? Un poquitito debajo de la piel del como en el subcutáneo, y ahí va a depositar todos los huevos. Entonces deposita los huevos y la hembra al depositar los huevos puede morir, muere rápido después de depositar los huevos. Luego los huevos eclosionan y acá empiezan a eclosionar y a diferenciarse los machos con las hembras y empiezan a migrar, estas larvitas empiezan a salir las larvas y cada una de estas empieza a ubicarse en determinada zona, van a la piel y van formando lo que son las costras, ¿no? Una costra que sea, y se van ubicando y van viviendo ahí, algunos de ellos, en este caso el Zoroptes, de más o menos 21 días, es decir, que va a mudar desde que es la ninfa a que vaya formando teniendo las 8 patas. Y cuando están las 8 patas, otra vez perforan la piel de otro lugar y otra vez se ubican y otra vez sigue el ciclo, ¿no? Depositan los huevos y otra vez empieza el ciclo. Entonces, ¿cuál es el tipo de lesiones que ocasiona, no? Porque se meten así debajo de piel y fíjense los niñitos y entran por diferentes lugares. En 3 a 6 semanas, a veces ingresan y 3 a 6 semanas pueden estar ahí solamente perforando, pero a veces uno se da cuenta, pero cuando ya tiene este tipo de lesiones pasa mínimo 3 semanas. Esto es escosor, ¿no? Primero es escosor, escosor, escosor en la primera semana, en la segunda, y sobre todo en aquellos que tienen hipersensibilidad lo van a sentir mucho más rápido que aquellos que no. Entonces, hay lesiones de todo tipo. Como hemos dicho hace un rato, pueden ser lesiones solamente con pequeñas pápulas o eritemas. Ahí puede haber escoriaciones, o sea, se levanta toda la piel y tienen que empezar a ver costras, ¿no? Las costras hemorrágicas, porque al final están perforando, al ingresar una célula, ya sabemos que ahí llegan todos los vasitos sanguíneos, ¿no? A través de los capilares. Que se vean ustedes en los brazos, en el cuerpo. Entonces, esto es lo típico de la sarna, o sea, presionan como al medio, como si tuviera una lesión al medio, y ahí empieza a formarse la costra. Pero en esa costra, como les digo, están metidos otros tipos de parásitos que se quedan, no, los otros adultos o jóvenes del mismo de los sarcópteros. Entonces están acá metidos y cada vez van dañando más alrededor, a veces como que la costra se va haciendo más grande. Y algunos que vean, fíjense acá, no es uno que ataca, ¿no? Si son varios que siempre ingresan al mismo tiempo. Entonces están en todo sitio, en la región axilar, en la región posterior, a nivel
a nivel de en los niñitos sobre todo, ¿no? En toda la parte posterior, en las nalgas de los niñitos que se ponen así y es muy fastidioso. Vean acá en las manos, esto es lo más común, por ejemplo, que uno puede observar en el campo, cuando aquellos afectados están ahí que el escozor que les produce, ¿no? Y están con una mano y con la otra rascándose. Entonces estos están metidos, están metidos en la piel. Y a veces en el ombligo mismo, entonces, aparte de lo que son la parte en el ombligo, se encuentra y uno no le da mucha importancia y están bien metidos. Del ombligo sí hemos sacado nosotros bastante de esto. En los pliegues interdigitales de las manos, en las muñecas, etcétera. A nivel escrotal, en el abdomen, en los pezones, depende. Donde haya un plieguecito pequeño, ahí se meten. ¿Por qué? Porque prefieren la humedad. Luego hay una especie de líneas, o sea, se van formando en el sitio, porque uno va siguiendo el otro, o sea, como que se forman así, están seguiditos en alguna parte, ¿no? En algunos en otros, sí es característico. Y fíjense cómo el fastidio del escozor que produce, ¿no? Más aún un niñito, imagínense una criatura, que eso debe ser muchísimo más grave, ¿no? Si una persona adulta no resiste, una criatura peor todavía. Entonces, hay formas típicas y atípicas. La escabiosis nodular, que se forma así como unos nódulos grandes, la escabiosis postrosa. Esta escabiosis postrosa, la noruega, se dice que es una de las más dañinas, peligrosas y riesgosas. ¿Por qué? Porque hace un tipo de costra sumamente grande, completamente hemorrágica, y que se dice que es muy dañina porque esta puede avanzar. Y como avanza a nivel de sangre, entonces es una de las que se tiene cuidado. En esta costra son unas costras grandes, que es un poco más fea. Y la esclerosis inmunológica, ¿no? Que ya se hace resistente o ese organismo sensible. Lo se puede ver en niños, en ancianos, en la piel, en los cabellos y en la planta de los pies y en las manos. La nodular, estas lesiones sobresalen como una cúpula eritematosa, el prurito es fastidioso, están en la ingle, en los genitales, en los glúteos, en las axilas, etc. Y esta es la costrosa, esta es la noruega, que dicen que tiene esa forma en aquellas personas que están inmunodeprimidos, los que tienen SIDA, los que tienen lepra, en esos, tienen ese tipo de cosas. O sea que empieza a afectar cada vez más y más y más, y dicen que es muy difícil. A veces inclusive, no sé si puse una imagen, que llegan a esto. Esta es la sarna noruega, que les digo que llegan a destruir completamente. Y seguro que si se saca un poquito de esto, adentro está pura, son pura, es como los que tienen la lepra y todo eso, ¿no? Que aparte les afecta este tipo de ácaros. Entonces, tienen unas placas ya, tienen la piel, el cabello, las manos, etcétera, que se les pega. Tienen un tipo de verrugas ya que hacen acá, las costras, e inclusive se dice que estos son malolientes, ¿no? Porque no se pueden. Las uñas también afecta debajo de las uñas, que es muy gruesa, y el prurito pues debe ser mucho más fuerte y más intenso. Entonces, esta es una de las sarnas más resistentes, más graves, más fuertes. Ya hemos dicho que para el diagnóstico hay que tratar de ver en las noches, ¿no? Que es un poco más fuerte y acá se puede ver diferentes cosas. Lo que hay que tratar es de ver el parásito. ¿Cómo se identifica el parásito? ¿Y cómo se hace el diagnóstico? Una de las formas, la más común, que no sé si les he mencionado, todas estas, lo principal para esto es el raspado de piel. De cómo hacer. Algunas se hacen sin raspado de piel y se toma como solamente con una cinta adhesiva, se pega a la llaga y ahí se van a pegar los ácaros. Se quita esto y se observa el microscopio, se pone una lámina por completos y ya. Pero la forma más simple es el raspado. Se hace un raspado de piel, pero no solo de la zona de la costra, ¿no? Se puede sacar la costra y se hace un raspado de todo lo que está alrededor de lo que es el tejido dañado más el tejido sano. ¿Por qué? Porque estos están perforando. Entonces, si queremos encontrar los vivos, ese rato bastantes vivos, sacamos solo la costra, ya los vamos a encontrar muertos. Vamos a encontrarlos porque están acá, se quedan, pero vamos a encontrarlos muertos. En cambio, vamos a encontrarlos moviéndose, nosotros perforamos la zona afectada con la zona sana, porque van perforando y avanzando, ¿no? Entonces ahí sí encontramos vivos. Hacemos todo un raspado de esta parte, un raspado, y el raspado hay que tratar de hacerlo, no sé si ustedes han hecho, se hace el raspado hasta que se trate de sacar sangre, ¿no? O sea, se trata de sacar la sangre con las células que están en esta zona. Si solo raspamos la parte superior, no vamos a encontrar porque están perforando hacia adentro. Entonces raspamos bien toda esa zona y en esa sangre que estamos, esto a veces encontramos, si queremos verlos directamente, eso lo vemos al microscopio. A veces, como les decía, les una gotita de agua y se les encuentra moviéndose.
y así directamente, el raspado y lo llevamos inmediatamente al laboratorio, podemos encontrarlos así. Entonces, otras veces se hace una biopsia, cuando ya es muy grave, como el caso que hemos visto de la Noruega, es bastante fea, entonces ahí se hace una biopsia, ¿no? Para tratar de observar e identificar sobre todo el tipo de ácaro. Y todo bajo microscopía, siempre en bajo poder, ya podemos ver dermatoscopía, inclusive algunos hacen algunos raspados, cuando hay muchos, se puede observar bajo una lupa, pero ya en ese caso poniéndole un poco de hidróxido de potasio, ¿no? Se libera con el hidróxido de potasio. Una prueba de fluorescencia también se puede observar. Y esta es solo una prueba simple, bueno, un diagnóstico de test de Muller, que es y el de la cinta adhesiva, que son comunes en algunos casos, la tinta que también se les echa, y se hace una biopsia en los ojos. El tratamiento, un tratamiento que les había explicado, por ejemplo, que se hace en los perritos, es un producto que está a base de benzoato de bencilo. Es un producto, y hay otro ahora, no me acuerdo bien el nombre, jóvenes, en este momento, pero no sé si ustedes han visto, ¿alguno de ustedes en sus perritos ha tenido problemas con ácaros? Jóvenes, los que están ahí en la clase, jóvenes, No, doctor. no hay, No, ¿ya? doctor. Pero en este caso, si alguno de ustedes ve, hay un producto, no recuerdo el nombre en pero tiene parte del benzoato. El nombre del producto, hay uno que, bueno, el nombre en inglés, hay uno, esto es Frontline, pero hay otro producto que ya, no recuerdo, tenía acá, a ver, ahorita voy a ver. Se le pone, se le echa, fíjense que es así de fuerte, para eliminar ácaros, así tengan heridas, unas heridas gigantes. En humanos no he visto que se aplique ese mismo producto, pero sería interesante y les menciono por ese motivo. A los perros, por ejemplo, se les pone desde la cabeza, en la cabeza, o sea, que ellos no lo toquen, ¿no? Donde ellos no toquen porque es tóxico, es bastante tóxico. Entonces se pone en la punta de la cabeza y se les hace una línea solamente por el medio exactamente en la mitad del perro, en la parte de la espalda. Se echa como, no se echa gotas, sino solo se les esparce el líquido, porque viene en un líquido y en un chisguete, y el líquido así, pues se hace una línea recta desde la cabeza hasta la cola, donde el perro no pueda lamerlo y no pueda tocarlo. No pasa ni muchísimo tiempo, y yo he visto eso en heridas, pero súper grandes. Hay un perrito que estaba afectado casi la parte posterior, toda la parte posterior hacia abajo, inclusive, ¿no? El producto es tan bueno que agarra lo que se echa así, solo en la parte superior, tiene un efecto como que va a afectar a todo el resto del cuerpo. Automáticamente debe ser tan fuerte que los ácaros lo sienten y al poco tiempo desaparecen. E inclusive sin echarle más ni ponerle más, se regenera hasta la piel. Es un producto muy bueno, no hace falta ni siquiera bañar, bueno, después de un baño, ¿no? Hay que bañarlo y echarle todo ese producto así. Que sería interesante que a veces, no sé si lo están usando mucho en humanos, pero se usa este benzoato de bencilo para los que tienen el problema muy, muy fuerte, como en las imágenes que hemos visto, y se les echa, se les baña, pero es un ligeramente tóxico, como decían los animales, y se les echa una línea, y no se les pone más. Y pasan, qué sé yo, 3 semanas, un mes, sin ponerles ya ningún producto nuevamente, les desaparece completamente si hay ácaros y se les regenera completamente la piel. El otro producto que se usa también es la ivermectina. Ya les había dicho que la ivermectina, cuando hemos hablado de endoparásitos, es uno de los productos que es como que todavía, felizmente, está considerado como que mata todo, ¿no? O sea, parásitos internos y parásitos externos. Pero este es inyectable. Y algunos son orales que se está dando en personas, hay este oral que se está produciendo, y hay uno inyectable, pero en personas todavía se está produciendo, este se ha empezado, ya, pero yo les estoy hablando un poco de los animalitos, por ejemplo, la ivermectina en animales. Bueno, siempre se hace el experimento inicialmente en animales. Entonces lo hemos probado nosotros hace ya unos años, en alpacas, en ovejas, para ver cuál efecto tenía, porque para humanos recién empezaba a aparecer después, pero primero apareció en animalitos. Y el efecto, pero así, muy, muy bueno para parásitos internos y externos. ¿Ya? Eliminaba todos los parásitos internos y todos los ácaros, pero así los desaparecía como tal. Entonces todavía se está considerando un producto muy bueno. Entonces se empezaba a aplicar ya en personas y bueno, no tengo mucha experiencia de los resultados, como les digo, pero dice que actúa muy bien. Entonces asumo que sí debe estar actuando muy bien porque en los casos de animales que sí está confirmado,
muy bien. Y como les digo, se inyecta, este viene inyectable para los perros. Los perros sí yo lo he usado en las mascotas y muy bien, tiene muy buen efecto para ambos, ¿ah? Parásitos internos y parásitos externos. Entonces todavía funciona bien y este sí se está mezclando, pero en forma oral, en personas, pero con este sí hay que tener cuidado porque se dice por kilo, 200 a 300 microgramos o miligramos, ¿no? Por kilo. Pero más o menos hay que darle una dosificación apropiada porque depende de cuánto tenga en cada una de las, o son, no vienen cápsulas, sino en pastillitas, estaba viniendo, son pastillitas chiquititas todavía, y también se dan. Entonces hay algunos de estos, permetrina, estamos usando en este doctor que usa permetrina al 5% como crema, lindano, azufre y una loción. E inclusive hay una recomendación de este mismo, por eso lo busqué. No, esta es una recomendación. Eso sí, la puse por acá para que ustedes la vean, que igual era de otro doctor. Dice que la forma más fácil de eliminar los ácaros de los colchones es un producto, vamos a ver, no sé si lo he anotado. Es un producto, no lo he anotado acá. Es a base de bicarbonato y de limón. Dice que el bicarbonato y el limón y que el bicarbonato tiene grandes esto para los colchones, ¿no? Lo recomienda, que eso sí lo encontré. Este está en internet, de pronto ustedes encuentran. Dice cómo eliminar ácaros de los colchones y lo recomiendan ponerle un poco de bicarbonato, así lo diluye en un mortero con gotas de limón y le echa todo a un colchón con ácaros, lo deja ahí por un tiempo y después le limpia todo el bicarbonato, ¿no? Y dice que mata todos los ácaros. Es un producto muy bueno. Y las recomendaciones típicas, ¿no? Ventilar las habitaciones, cambiar las sábanas, las ventanas dejarlas abiertas, sobre todo la ventilación y la limpieza es lo más importante. Y una que recomiendan mucho es quitar los animales de peluche de un ambiente donde está contaminado. Y las complicaciones siempre se dan en los meses de verano, con infecciones por estreptococos, y por la escabiosis que tiene fisuras y que pueden ingresar bacterias. Entonces, este es el riesgo en la escabiosis, en la que hemos visto que este que es más chiquitito, el Streptococcus escabiei, y produce estas escoraciones. Entonces, jóvenes, hasta acá llegamos con lo que producen los ácaros. Y si se dan cuenta, el daño que hacen es bastante, bastante grande. ¿Alguna pregunta, por favor? Jóvenes. Jóvenes. Creo que quería uno solo, no sé si está ahí. Jóvenes, los que están por la clase. Sí, doctora. Creo que eres el único en la clase. No, no creo, doctora. No, doctora. Hay algunos que seguimos vivos. No sé, he escuchado solamente la voz de Luisa casi todo el rato. Ya jóvenes, entonces con esto terminamos todo, no terminamos nosotros, nos falta todavía, en las otras dos últimas nos falta solo garrapatas, piojos y pulgas, y con eso vamos a terminar todo lo que es el curso de parasitología. Entonces en la próxima vamos a ver un poco de garrapatas, piojos y la última nos quedan las pulgas, que son los que hacen más daño. Voy a descargar la lista de asistencia. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? No. No hay preguntas. Ya saben que tienen que hacer el resumen para mañana en la mañana. Simplemente que hay algunos que trabajan acá.